Te han traicionado. ¿Qué sentiste cuando te traicionaron? Tristeza, rabia, impotencia. Otra pregunta, ¿qué ha pasado con ese sentimiento de traición? ¿Todavía está en tu corazón o ya lo sanaste verdaderamente? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo lograr ser libre de esa traición o de esa emoción, eso que genera la traición? Porque de alguna manera todos, bueno, me incluyo, hemos sido traicionados, de pronto un papá o una mamá que nos abandonó, tal vez el rechazo de la familia, tal vez una relación sentimental, tal vez en el trabajo un compañero, un jefe nos traicionó, etcétera, etcétera. Así que con base en esto, quiero invitarlos para que tengamos la Biblia en mano, para que sea Dios, Cristo mismo, por medio de su palabra, como les digo, que nos traiga la revelación. Así que el devocional, el mensaje de hoy de Fe Inquebrantable, me dieron ganas de estornudar. Se llama No fue amor, fue idolatría disfrazada. Te lo repito, no fue amor, fue idolatría disfrazada, porque a veces confiamos en las personas y nos traicionan. ¿Saben por qué? Porque depositamos muchas veces la confianza entera en las personas, muchachos. Tú y yo y todo el mundo somos imperfectos y fallamos y nos fallan. Así que la historia base de la Biblia, quiero invitarlos para que nos vamos al libro de Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16. Esa es una historia que seguro muchos han escuchado, la historia de Sansón y Dalila. ¿Sí? Tal vez algunos han escuchado esta historia. Hubo un momento que ya lo vamos a leer, hubo un momento en donde Sansón era un tipo que tenía mucha fuerza, seguramente han visto películas, que él tenía mucha fuerza, una fuerza descomunal. Y hubo un momento en la vida en que él perdió las fuerzas. Y dice así, dice, Sansón, es que Sansón, Jueces capítulo 16. ¿Sabían que Sansón, su llamado, su propósito de vida era ser un juez? ¿Sabían eso? En el libro de Jueces capítulo 16 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Voy a irme para el 4. Versículo 4 dice, cuando conoce a la hermosa y bella Dalila, dice así, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual llamaba Dalila. Recuerden, Jueces capítulo 16. Versículo 5. Y vinieron a ellos los príncipes y los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Es decir, le dijeron a Dalila, estos filisteos, vea, lléguese a Sansón. Mejor dicho, dígale cosas bonitas, adúlelo, apláudalo, edifíquelo sobremanera, acuéstese con él, para que él te diga el secreto de su fuerza, es decir, para que lo traicione. Voy para el versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 miembros verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Versículo 8 dice, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban dice enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, etcétera, etcétera. Y así ella le preguntaba a Sansón cuál era el secreto de su fuerza. Y hubo 2, 3 veces que Sansón le dijo, mejor dicho, le dijo mentiras. Hasta que hubo un momento en donde Dalila, mejor dicho, voy a parafrasear la historia para hacerla más corta. Resulta que hubo un momento en donde Dalila fue muy insistente con Sansón y Sansón cedió a la insistencia de Dalila y le contó a Dalila, vea Dalila, el secreto de mi fuerza, ¿sabes cuál es? Es que me corten el cabello. Dice así, versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo Sansón a Dalila, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, vengan que esta vez sí es verdad. Resulta que finalmente eh, Dalila contó el secreto de Sansón,
Lo atraparon y le sacaron los ojos a Sansón, lo esclavizaron, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Sansón confió y creyó en la persona que no debía. Así que el espacio de hoy de Fin Quebrantable se llama No fue amor, fue idolatría disfrazada. Y vamos a aprender los 5 pasos para aprender a confiar sin perder el discernimiento. Y quiero invitarlos para que vayan pensando qué es el discernimiento espiritual. 5 pasos para aprender a confiar sin perder el discernimiento, porque insisto, tal vez muchas veces nos han o estafado o nos han engañado o nos han traicionado y cómo el Señor a partir de su palabra nos enseña para que eso no vaya a suceder. Y si eso llega a suceder, ¿cómo actuar después de eso? Paso número 1. Y ahora sí, empezamos con la carne, con lo importante. Dice así, reconoce que solo Dios es completamente fiel. Te lo repito, reconoce que solo Dios es completamente fiel. En el libro de Jeremías, quiero invitarlos para que vamos al libro de Jeremías, para aquellas personas que están nuevas, recuerden que nunca escuchamos a alguien con una mente abierta, sino con una Biblia abierta. Estoy como si fuera de Puerto Rico, con una Biblia abierta. Ahora, recuerden también, mis queridos amigos, que quien come Biblia no come cuentos. Te lo repito. Quien come Biblia no come cuentos. Bien, Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice lo siguiente. Jeremías, mejor del 7 al 8 dice así. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8. Miren lo que dice. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire, más allá de cualquier cosa, la Biblia no es que nos diga que nosotros debemos, o mejor, la Biblia no nos dice que no amemos a las personas. La Biblia dice que no pongamos a estas personas en el lugar que a Dios le corresponde. Recuerden que ¿qué es idolatría? Idolatría es poner algo o a alguien por encima del amor de Dios. Jeremías capítulo 7, capítulo 17, perdón, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Cuando hacemos, ojo que esto es muy importante, cuando hacemos de alguien nuestra seguridad, nos preparamos para la decepción. Wow, te lo repito. Cuando hacemos de alguien nuestra seguridad, nos preparamos para la decepción. Paso número 2, y se pone mejor. Y el 5 es una cosa loca que puedo asegurar que se van a identificar con él. Pero el Señor en su palabra nos da la salida. Paso número 2, entiende que las personas, todas, son humanas e imperfectas. Quiero invitarlos para que vamos al libro de Salmos 146, capítulo 146, versículo 3. Y dice lo siguiente, Salmos capítulo 143, versículo 3. Dice así, Salmos 146, versículo, todo el capítulo, porque es muy cortico. Miren lo que dice Salmos capítulo 46. Mi invitación es que tomen nota de estos estudios que tenemos todos los lunes, porque definitivamente la Biblia hay que estudiarla y sí, hay que aprender versículos para que realmente, como lo he dicho antes, hay muchas personas que tienen la Biblia rayada, pero la Biblia no los ha rayado a ellos. Salmos capítulo 146 dice, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Ojo el versículo 3 lo que dice. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, no confíe en las personas, o mejor, no sea confiado, porque todos somos imperfectos y algún día todos vamos a fallecer. Versículo 5. Bienaventurado, de pronto para aquellos que no sepan, la palabra bienaventurado en la Biblia significa dichoso o alegre. En otras palabras dice, alegre aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en quién, en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ok?
que guardará verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre a los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. En otras palabras, el rey David nos está diciendo, vea, confíen en Jehová, confíen en Cristo, sin lugar a dudas, porque Él nunca falla. Recuerden, mis queridos amigos, que todos fallamos. Y ojo con esto, expectativas irreales producen heridas reales. Te lo repito, expectativas irreales producen heridas reales. Wow. Mucha gente nos promete desde su emoción, pero recuerden que Dios cumple desde su naturaleza. Por eso también la invitación es a tener mucho cuidado en no tomar decisiones ni muy contentos ni muy tristes. Paso número 3. Esta es una cosa loca. Paso número 3. No revelar todo sin discernimiento. Ahora, quiero hacerles una pregunta y me encantaría que me la pudieran responder. Para ti, ¿qué es el discernimiento? ¿Qué es el discernimiento? ¿Será que realmente sabes qué es el discernimiento? Para ti, ¿qué es el discernimiento? Muchos creemos saber qué es el discernimiento, pero ¿sabes realmente qué es el discernimiento? Y esto es muy importante para que por medio del Espíritu Santo podamos evitar muchos errores. Por acá dicen que el discernimiento es pedirle a Dios claridad antes de tomar decisiones. Sí, esa es la acción, pero ¿qué es realmente? Por acá nos dicen entender la voluntad de Dios. Sí, tiene que ver. Por acá nos dicen saber identificar lo que aparenta ser bueno. Exactamente. Por acá Juanpa se acercó muchísimo. El discernimiento, para que lo grabes en tu mente y en tu corazón. Discernimiento, por acá nos dicen diferenciar las varias opciones en la mesa, más o menos. Por acá nos dicen creer en la verdad de Dios. Miren, el discernimiento, ahora, ¿ustedes creen que el discernimiento es diferenciar, repito, el discernimiento es diferenciar entre lo bueno y lo malo? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Discernimiento es diferenciar entre lo que es bueno y malo. ¿Ustedes qué creen? No, dice Juanpa. Sí, dice María Claudia. ¿Sí? Discernimiento, diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Ok, les doy una noticia. La respuesta es no. El discernimiento no es diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Ojo para que lo escribas. El discernimiento es diferenciar entre lo bueno y lo que parece bueno. Te lo repito. El discernimiento que lo da el Espíritu Santo es lo que es bueno y lo que parece bueno. Porque si yo sé que es malo, pues no necesito el discernimiento. El discernimiento que nos da el Espíritu Santo es diferenciar lo que parece bueno. ¿Se dan cuenta? En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, ahí donde estamos, en el libro siguiente que lo escribió el rey Salomón, mm, hijo del rey David, Proverbios capítulo 4, versículo 23, miren lo que dice, es muy poderoso. Proverbios 4, 3, dice así, 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y recuerda que ¿qué hay en el alma? El intelecto, las emociones y la voluntad. En otras palabras sería, sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, guarda tu corazón, guarda tus emociones, guarda tu intelecto, guarda lo que dices, porque de él mana tu vida. ¿Qué pasó con Sansón? Como lo estamos leyendo, Sansón habló más de lo que debía. Y el rey David y muchos de los libros de la Biblia, el Señor
nos invita, ¿saben a qué? A ser prudentes. Y la prudencia tiene que ver con eso también, saber qué decir, saber cómo decirlo y saber cuándo decirlo. Wow. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque no todo el que te escucha incluso merece tu amor, tu confianza y tu vulnerabilidad. Paso número 4. Nos faltan dos. Invitarlos también, mis queridos amigos. Ya esta semana les mando la información del curso que vamos a sacar nuevo de hermenéutica, de cómo aprender a leer la Biblia, de incluso temas como cómo orar. Me preguntan muchas veces, Julián, ¿cómo debo orar? ¿Cómo empezar a leer la Biblia si apenas estoy conociendo de las Escrituras? ¿Cómo leer la Biblia de una forma teológica y no adivinando dónde caiga el dedo? Para que no confundas y no compares la Biblia con libro de Satán, libro Satán, que dice que el demonio es el ego, hágame el favor, y otros libros para que sepas realmente cómo leer la Biblia y que tú puedas conocer la verdad de Dios, su carácter y su voluntad para tu vida, leyendo la Biblia y que lo podamos disfrutar también, porque hay personas que no disfrutan la Biblia y la Biblia hay que disfrutarla, la Biblia hay que apropiarnos de ella porque es ahí donde Dios nos habla. Bien, paso número 4 dice, busca el consejo, pero confirma con Dios. Repito, busca consejo, pero confirma en Dios. En un curso que incluso está en YouTube y muchos de los que están acá tuvimos un curso de finanzas que se llamaba Renovando mis finanzas y hablábamos de cómo el Señor y cómo el Señor a partir del rey Salomón nos enseñaba a tener unas finanzas sanas. Bien, y uno de los principios que nos enseña el rey Salomón es, mm, nos dice, en la abundancia de consejeros hay sabiduría. Claro, es importante pedir consejos a alguien que sabe del tema. Sin embargo, como lo dice el paso número 4, busca consejo, pero confirma con Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y 6, dice lo siguiente. En mi Biblia, que es versión Reina Valera, capítulo 3, versículo 5 y 6. 3, 5 y 6, dice algo muy poderoso. Mira lo que dice. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Wow. Hace 15 días, mi esposa y yo íbamos a hacer un negocio aparentemente muy bueno. Esto es cierto, les abro mi corazón. Mi esposa y yo íbamos a hacer un negocio aparentemente muy bueno y también hay creo que es en Proverbios capítulo, no recuerdo bien, 16:3 si mal no recuerdo, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y yo le oraba al Señor para que me diera el discernimiento, nos diera el discernimiento y entender si ese negocio era bueno o no. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Y recordé también el pasaje que está en Proverbios 16:3 si mal no recuerdo, que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mis queridos amigos, Dios obró y nos guardó de hacer ese mal negocio como no se imagina. Casi que se me salían las lágrimas, porque el Señor, es que Dios no falla, eso es garantía. Y yo, Señor, pongo en tus manos este negocio, todo está muy bien, pero yo no tengo el panorama completo. Yo te ruego, Señor, que sea algo que no debería, o no es el momento de hacerlo. No porque fuera una estafa, no, era muy buen negocio y un negocio transparente. Sin embargo, no era no era el momento para nosotros. No era el momento para nosotros. Y el Señor nos guardó de hacer ese negocio. Un negocio muy bueno, pero no era el momento para nosotros. Y hoy digo, nosotros, por Dios, de la que nos salvamos. Entender esos principios te llevan a vivir conforme a la voluntad de Dios. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, nos dice el Señor en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Ahora, podemos escuchar opiniones, pero recuerde, la dirección final viene de Dios. Tips para pedir consejos. Cuando le pidan consejo a alguien, pregúntense, este consejo que le pido a esta persona en específico, ¿esta persona sacará algún beneficio de ello? Te lo repito, cuando pidan consejo a alguien, pregúntense,
este consejo que le voy a pedir a esta persona, esa persona tendrá algún beneficio de ello. Y pregúntenle al que sabe. Si yo voy a preguntar algo sobre filmmaker, temas de tecnología, yo le pregunto a Juanpa. A cada uno su especialidad. Si yo necesito comprar una casa en Estados Unidos, yo le pregunto a Astrid. Yo le pregunto a los expertos, a los que saben. Y después, finalmente, vengo a donde Dios y le digo, Señor, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que hay en mi corazón. Señor, ¿lo debo o no lo debo hacer? Mis queridos amigos, Dios responde. Dios responde, lo que pasa es que a veces no lo escuchamos, no por Él, sino por nosotros. Porque algo peor, y se los digo por experiencia, algo peor que creer, ¿saben qué es? Es querer creer, porque aunque hay cosas malas, evidentes, nosotros las justificamos. Por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener una relación íntima, personal y orgánica con la persona de Cristo para que nunca, nunca nos soltemos y el Señor nos dé esa fortaleza de espíritu y de carácter y nos dé claridad mental para poder tomar decisiones conforme a la voluntad de Él. Y paso número 5, haz de Dios tu primera confianza, no tu última opción. En el Salmos capítulo 118, versículo 8 dice lo siguiente, Salmos capítulo 118, versículo 8. Y esto aplica a las relaciones tóxicas, esto aplica a los negocios, esto aplica a los socios que no nos convienen, esto aplica a todo. ¿Cómo nosotros podemos ser engañados porque confiamos mucho en las demás personas? Miren, como lo decía ahorita, no está mal confiar, lo que está mal es ser confiado. ¿Me siguen? Te lo repito, no está mal confiar, está mal ser confiado. En el libro de Salmos, capítulo 10, 118, versículo 8, dice lo siguiente. 118, capítulo 118 de Salmos, versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Versículo 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Más claro, creo que no está, no puede ser. Más claro no puede ser. Te lo repito, versículo 8 del Salmo 118. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Cuando Dios es tu fundamento, te lo repito, cuando Dios es tu fundamento, la traición no destruye tu destino. ¿Qué dice 1 Corintios 3:11? 1 Corintios 3:11 dice, porque no hay otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Es decir, mis queridos amigos, el fundamento ya está puesto, el fundamento es claro, es Cristo, en una relación íntima con Él, en oración, en leer su palabra, Él siendo transformados por medio de su Espíritu Santo para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Miren, el Señor cuando nos dice, cuando el Señor te dice o me dice que no hagamos una cosa o la otra, Él no nos dice para fregarnos la vida. El Señor cuando nos dice que hagamos o no hagamos algo, no es para fregarte la vida, es para guardarnos de un dolor más grande. Hay un meme que leí en estos días que me causó mucha curiosidad, ya estamos finalizando, que dice, es una imagen de un tipo en una iglesia diciendo, Virgen María, nunca te he pedido algo. Ah, no, perdón, dice, Virgencita, nunca te he pedido algo, pero nunca lo voy a hacer, porque abogado tenemos para con los hombres, que es Cristo Jesús. El único que intercede, el único que es intercesor entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, no la Virgen María. Y se los contaba hace como 2 meses, la Iglesia Católica, lo pueden buscar, reconoció públicamente que María no es ninguna intercesora. Lo pueden googlear, no es María, es Cristo Jesús quien intercede por nosotros. Ahora, recuerden mis queridos amigos, que no se trata de volverte desconfiado, se trata de poner cada relación, cada decisión en su lugar correcto. Confiemos en las personas, pero dependamos solamente de Dios. Te lo repito, confiemos en las personas, pero solo dependamos de Dios. Y confiar, pero no ser confiados. Y si te van, y si te van traicionando, lo primero, o si te han traicionado, mejor. Aquí viene la solución. Yo no sé si a ti te han traicionado, a mí me han traicionado en negocios, amigos. Tuve una novia que me estaba montando los cachos hace tiempos.
Menos mal que tenía que mi mejor amiga en la universidad trabajaba donde trabajaba esa novia que yo tenía y ella me contó. Pero también tuve una novia que me estaba montando los cachos. Eh, Nos traicionan. Por eso nuestra confianza. De hecho, hay un pasaje, no recuerdo dónde está, pero hay un pasaje que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos confiar en Cristo Jesús. Confiar, pero no ser confiados. Y si te han traicionado, te tengo el antídoto para esto. Número uno, perdona a esa persona que te traicionó. Número dos, pídele perdón al Señor, porque seguramente guardaste algún sentimiento de resentimiento, algún sentimiento de resentimiento por esa persona. Pídele perdón al Señor. Perdona a esa persona. Julián, ¿y cómo en oración perdona a esa persona? Ora por ella. Bendícela. Señor, guárdala. Perdónala. Yo también, Señor, te he fallado. Señor, yo también te he traicionado. Y aún así, tú me has perdonado. ¿Yo por qué no perdonar a esa persona? Señor, perdona a esa persona. Con nombre y apellido si se quiere. Ser muy claros en qué fue lo que esa persona te hizo. Señor, pero sabes que, aunque me duele, porque es genuino, aunque me duele, Señor, y me cuesta, yo la perdono. Te pido perdón por ella, por él. Bendícelo, bendícela, Señor. Guarda su corazón. Ayúdame a sanar mi corazón. Ayúdame a encontrar un mejor negocio, otra mejor oportunidad que perdí por esa traición, por esta mentira. Mentira. Ayúdame a tener una mejor relación, Señor, de esta persona que me traicionó. Y que también el Señor te muestre por medio de su Espíritu Santo si tú también has traicionado. ¿Eso qué significa? Hay un perdón que debes pedir. Como lo he dicho antes, pedir perdón es más retador. ¿Sabes por qué? Porque el pedir perdón te humilla. Wow. El pedir perdón te humilla. Pero te digo algo, esa humillación, Dios la ama, la valora porque estás actuando en obediencia. Y no te imaginas, no te imaginas la libertad que vas a sentir una vez pedimos perdón. Y claro, si perdonamos. Así como Cristo en la cruz del Calvario sufrió, tuvo un sufrimiento tan grande por ti y por mí. Ustedes sabían que si tú fueras la única persona en el mundo, si tú fueras la única persona en el mundo, aun Cristo hubiera venido y hubiera entregado su vida en la cruz por ti, aun si tú fueras la única persona en el mundo, Cristo hubiera venido e igual se hubiera entregado por ti en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es la invitación? La invitación no es tener a Jesús en el corazón, como muchos. La invitación no es creer que Dios nos ama a todos tal y como somos. Eso es una mentira, eso es un golazo. La invitación no es creer que Dios es un caballero, eso es antibíblico, porque Dios es soberano. Dios no necesita el permiso ni tuyo ni mío para actuar. Es una mentira que todos somos hijos de Dios o que todos son hijos de Dios. No, eso no es excluyente. Esa invitación es para todos. Pero el mensaje de la palabra de Dios es para aquellos que han recibido a Cristo como su único Señor y Salvador. ¿Y cuál es la invitación, mis queridos amigos? Como siempre lo digo, si estás escuchando estas palabras, no es casualidad y no porque yo lo esté dando. No, no, no. Dios puede usar a cualquier persona con más capacidades que yo, con más habilidades. No, por pura misericordia. Pero el mensaje de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. ¿Y cuál es la invitación? Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Arrepentirnos. Nosotros llegamos a ser verdaderos hijos de Dios arrepintiéndonos y pidiéndole perdón a Dios. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que Cristo dijo fue, arrepiéntanse. Arrepiéntanse viene de la palabra metanoia, que significa cambien su manera de pensar, cambien la dirección hacia la dirección de Dios. En el libro de Mateo capítulo 9 versículo 13 dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, pecadores como tú y pecadores como yo. Es que como digo, este mensaje no es muy comercial porque a la gente no le gusta ser confrontada, la gente no quiere someterse y rendirse a la verdad de Dios y arrepentirnos, porque hay gente que no viene a la verdad de la palabra de Dios y a Cristo. ¿Saben por qué?
porque no les conviene. Hay personas que no quieren venir a la verdad de Cristo. Lo que es peor que lo que está pasando ahora, están acomodando el mensaje de Dios para que suene suave, para que digan que Dios es amor, para justificar tus malas acciones y no cambiar. Por eso es que muchos no se acercan a la verdad, a la verdadera palabra de Dios, porque no quieren cambiar sus malos hábitos y sus acciones. Marcos capítulo 1, versículo 15, ya con eso estamos finalizando. El tiempo se ha cumplido, dice Cristo, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Yo oro para que el Señor les siga trayendo a ustedes, mis queridos amigos, ese discernimiento de que eso que estamos compartiendo sea un mensaje del Dios vivo y no seguir creyendo las mentiras que nos están vendiendo por ahí, que tienes que ser millonario o millonaria, que tienes que declarar, repetir como lora mojada, que atraer, que la conciencia, los niveles de conciencia, ¿qué es eso? O que las constelaciones familiares, o que hay que sanar al niño interior, que tengo que sanar a mis antepasados. Hágame el favor. Es en serio. Cuando Dios nos dice, vengan, arrepiéntanse, crean en el reino de Dios, crean en el Evangelio, y yo llegaré y habitaré en ustedes, y yo estaré en ustedes y ustedes en mí. Porque Cristo nos dijo, porque alejados de mí nada pueden hacer. Y yo les garantizo, dice el Señor, que les enviaré al Consolador, les enviaré el Espíritu Santo para que les revele toda verdad y sus vidas tengan propósito, pero no el propósito que ustedes quieren para su vida, porque como lo he dicho antes, muchos pagan dinero para que otra persona les diga cuál es el propósito de su vida. No. Hay muchos pasajes como Primera de Juan capítulo 5, Juan capítulo 5 versículo 14, si mal no recuerdo, dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a que a su voluntad, Él nos oye. Acá les adelanto algo del curso que vamos a tener. Cómo orar. Recuerden que Dios no trabaja ni para ti ni para mí. Una oración verdadera, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este negocio? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Porque fue el quien nos creó, yo no me creé a mí mismo. Señor, ¿es tu voluntad seguir en este negocio? ¿Será que yo quiero creer por evitar el rechazo de las personas? ¿Será, Señor, que yo no quiero abandonar este negocio porque hay personas que me afirman y tú eres un poderoso y tú eres un crack, tú eres una crack? Y tal vez me cuesta dejar esa validación para tomar una decisión que tal vez, Señor, tú ya me mostraste. Quien recibe a Cristo inevitablemente se convierte en una persona valiente, porque Dios odia a los cobardes. Y cuando yo llego a Cristo, Cristo, por medio de su Espíritu Santo, me habilita para ser una persona valiente. Porque tampoco es cierto que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Eso es mentiras. Dios le da sus peores batallas a su mejor guerrero, que es su Hijo Jesús, no tú. Wow. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, es decir, a todos nosotros. Lucas 13:3, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 15:7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mis queridos amigos, ese es el mensaje de la palabra de Dios. De rodillas. Señor, me han traicionado, me trataron mal, pero tú sigues siendo Dios, tú sigues estando en tu trono. ¿Sabes qué, Señor? Sin fanatismo, sin religiosidad. Hoy reconozco que, Señor Jesús, te necesito, me arrepiento de todos mis pecados y quiero, Señor, invitarte a mi vida para que mi vida sea transformada conforme a tu voluntad y que mi vida cada vez se parezca más, Señor, a tu Hijo Jesús. Gracias por darme este mensaje y de esta manera, mis queridos amigos, nuestra vida será un reflejo del amor de Dios y será transformada de forma poderosa. Y vamos a empezar también a cortar por medio del Espíritu Santo malos hábitos, si se quiere. Esas, esas cadenas generacionales que no son maldiciones, son comportamientos aprendidos de hábitos, de vicios,
de malos manejos financieros, para que el Señor empiece a transformar y tal vez a partir de ti, tu generación y la historia de tu familia empiece a ser transformada. Recuerda, no por ti, sino por el poder del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros una vez reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Perdón, puedo parecer una aleluya, pero es que esto es una verdad absoluta. Y van a ver cómo nuestra vida cambia. Bien, así que mis queridos amigos, quiero invitarlos para que me acompañen, para que finalicemos en oración. Padre, te doy gracias por este mensaje, Señor. Sé que siento que a veces nos falta más tiempo, Señor, para profundizar. Sin embargo, en esos 30 minutos, 45 minutos que nos regalas, lloro por cada persona, Señor, que se ha conectado a escuchar de tu palabra. Oro, Señor, por las personas, Señor, que aún tienen alguna duda, Señor, de tu verdad, para que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, que traigas esa revelación, Señor, que tanto necesita. Ahora te doy gracias por este mensaje. Oro, Señor, para que este mensaje llegue a más personas, para que seas tú transformando la vida de las personas que quieren entregar tu vida, su vida a ti, Señor Jesucristo, y para que la vida sea transformada, Señor. Permítenos, Señor, que en esta semana tu amor, tu verdad sea revelada en cada detalle, Señor, para que tu vida y tu Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos de una forma poderosa conforme a tu voluntad. Padre, te doy las gracias. Permítenos, Señor, Padre, también tener ese discernimiento para que podamos tomar esas decisiones que debemos tomar conforme a tu voluntad. Y de esta manera, Señor, tú te puedas glorificar en la vida de cada uno de nosotros. Te damos en tu presencia, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.